Es solo un juguete roto, Asher, se burló, con los ojos brillando con una malicia que nunca había visto. Incluso mientras las últimas chispas del trabajo de mi vida se desvanecían en el suelo del laboratorio. Sentí un nudo en el pecho, un terror gélido entumecía mis sentidos. Un año de noches sin dormir, una década de investigación dedicada. Todo se fue, rociado por la mano malvada de Serafina. El prototipo de bioregenerador, mi proyecto más ambicioso, quedó en ruinas. ¿A qué viene tanto drama? Lo tratas como una reliquia sagrada. Sabes que Rex no ha podido comer nada desde tu arrebato. Ve a disculparte. Me agarró del brazo, empujándome hacia adelante y obligándome a arrodillarme ante Rex. Pide perdón, siseó, clavándose los dedos en mi hombro. Me arrodillé allí, mudo, como un títere en su furia, pero me negué a inclinar la cabeza, al ver mi desafío. Ella simplemente se echó el pelo y se marchó, seguida de Rex, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro. El mundo parecía tambalearse. Sentía el corazón como un peso muerto en el pecho. Simplemente le había pedido a Rex, mi conocido de la infancia y la sombra constante de Serafina, que abandonara mi espacio privado de investigación. Había entrado sin invitación, manipulando mi equipo sensible. Y ahora esto. Este acto de destrucción sin sentido. Meses después, un diagnóstico sombrío cayó como un rayo. Él era, la madre de Serafina, tenía cáncer en etapa avanzada. De repente, Serafina se acordó de mí. Has estado estudiando el cáncer todos estos años, ¿verdad? Preguntó con voz tensa y apremiante. Mi madre está enferma. Arréglalo, Asher. Ahora. La miré y negué con la cabeza con calma. No puedo. No hay nada que hacer. Prepárense para lo inevitable. Todos se quedaron paralizados. Él era, que llevaba años ridiculizando mi investigación poco práctica, se quedó mirando. Rex dio un paso al frente, con el rostro desencajado en una súplica performativa. Asher, sé que sigues enfadado, pero esta es tu suegra. Su vida está en juego. La mano de Serafina me atacó, una bofetada punzante en la mejilla. Mi visión se nubló. Mi padre te dejó todo este anexo de investigación para que pudieras hacer tu trabajo. ¿Y abandonas a mi madre? ¿Qué clase de monstruo eres? Si no la ayudas, estamos acabados. Quiero el divorcio. Una extraña calma me invadió. Muy bien, dije con voz tranquila pero firme. Divorciémonos. El anuncio quedó suspendido en el aire, rompiendo el tenso silencio. Serafina y Rex, quienes momentos antes habían mostrado una expresión de victoria segura, ahora parecían completamente desconcertados. ¿Qué? Balbuceó Serafina, con la voz entrecortada por la incredulidad. La miré a los ojos, sin vacilación. ¿Cuándo quieres firmar los papeles? Esperaba que se sintiera aliviada, quizás incluso triunfante. En cambio, su rostro se retorció en una máscara de furia. Asher, ¿a qué juegas? Siempre te negabas. ¿Por qué aceptar ahora? Al permanecer en silencio, un brillo calculador apareció en sus ojos. ¿Qué quieres? ¿Los bienes familiares? ¿Eso es todo? Sí, el divorcio significa que te quedas con la mitad, ¿no? Solo sentí cansancio. Negué con la cabeza. No quiero la mitad. Me iré sin nada. Esto pareció frustrar más a Rex que a Serafina. Dio un paso más cerca, adoptando un tono burlón y solícito. Asher, ¿por qué tanto dramatismo? En realidad no quieres el divorcio. Solo estás sufriendo. Si no, ¿por qué habrías vivido prácticamente en este laboratorio sin volver nunca a casa? Pero esto se trata de una vida, Asher. Respiré hondo, la fatiga se me calaba cada vez más. No volví a casa porque no soportaba ver a Serafina. Pero aún más, no soportaba verlas juntas, sus muestras de cariño empalagosamente dulces. Rex llevaba 5 años viviendo en nuestro complejo, durante todo mi matrimonio con Serafina. Sentía como si hubiera estado viviendo con nosotros. Una vida que no puedo salvar. Reiteré, con la mirada fija. Por mucho que lo recalques, mi respuesta sigue siendo la misma. Asher, ¿qué te pasa?
Serafina golpeó la mesa de trabajo con la mano, y su voz se elevó en un crescendo de frustración. ¿Qué has estado investigando exactamente todos estos años? Antes de que pudiera responder, agarró un teclado y lo estrelló con un golpe brutal contra el monitor de al lado, rompiendo la pantalla. Te compré equipo de primera calidad, solo para que pierdas el tiempo así. Rex se quedó de pie, fingiendo inicialmente que intentaba contenerla. Serafina, cálmate, pero sus palabras fueron como leña al fuego. Serafina, con el rostro desencajado por la ira desenfrenada, agarró el monitor y lo arrojó al suelo, donde explotó en una cascada de plástico y vidrio. Mi familia te dio este laboratorio. ¿Así es como nos pagas? Rex observó la destrucción, con un silencioso suspiro de alivio. Miró la torre principal de la computadora. Bien, todos los datos están en el disco duro dentro de la carcasa, parecía decir su mirada, antes de encontrarse con la mía. Una sutil sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Entonces Serafina se giró, con la mirada perdida. Arrancó el hacha de bombero de su armario en la pared. Con un grito primitivo, la abatió una y otra vez contra la torre de la computadora, haciéndola añicos. Inútiles todos estos experimentos, y ni siquiera puedes salvar a mi madre. ¿De qué sirves? La observé con un dolor profundo en el pecho. Esa computadora fue un regalo de bodas de Serafina, que me regaló con sinceros deseos de que me embarcara en mi aventura científica. En aquel entonces, sus ojos brillaban de adoración. Asher, te deseo un camino sin contratiempos hacia el descubrimiento científico. Ahora, su voz, distorsionada por la furia, resonaba con el fantasma de sus palabras pasadas. Asher, ¿por qué no dices nada? ¿Te has quedado sin palabras? Sabía que darte estas cosas era un desperdicio. 5 cortos años, y todo había cambiado tanto que era irreconocible. Con un último y ensordecedor golpe, el disco duro, que contenía años de mi trabajo, se desintegró bajo los implacables golpes de Serafina. Si el equipo destrozado reflejaba el naufragio de mi matrimonio, entonces ese disco duro era el núcleo de mi existencia, la culminación de todo lo que había anhelado. Ahora todo había desaparecido. Irremediablemente desaparecida. Cerré los ojos, una oleada de profunda desesperación me invadió. Los últimos vestigios de esperanza por ella morían en mi alma. Serafina rió, una risa áspera y quebradiza. ¿Qué? ¿Desconsolado? No me digas que ese disco duro tuyo contenía algo importante. Era una pregunta, pero su tono indicaba que ya sabía la respuesta. Asher, sí que lograste un gran avance, ¿verdad? Sí que sabes cómo controlar el cáncer. Sus palabras me hicieron palpitar el pecho con una furiosa agonía. Apreté los puños y me crujieron los nudillos. Tras un largo y agonizante momento, dije entre dientes, lo sabías. Lo sabías, y aún así lo destruiste todo. Serafina, estás loca. Solté una risa fría y sin humor. ¿Por qué demonios iba a ayudarte ahora, después de que has destrozado todo lo que he construido? Serafina se puso rígida. En todos sus años de matrimonio, nunca me había visto así. Se recuperó rápidamente, con el rostro endurecido. Asher, cada logro que has conseguido es gracias a este laboratorio, el laboratorio de mi familia. Te sugiero que lo reconsideres. Si no vas a ayudar, entonces vete. De inmediato, sus palabras me invadieron una nueva oleada de dolor. Este laboratorio había sido un santuario que me confió mi mentor, el profesor Thorne, padre de Serafina. Antes de morir, me estrechó la mano, rogándome que cuidara de Serafina. Pero ahora, al mirar a la mujer que tenía delante, solo sentí una punzada de arrepentimiento por mi mentor. Lo siento, profesor. De verdad. Como quieras, dije encogiéndome de hombros. Nos vamos a divorciar de todas formas. Considéralo tu propiedad. Así no tendrás que sentir que le debo nada a tu familia. El rostro de Serafina se volvió gélido. Asher, ¿hablas en serio? Antes de que pudiera decir más, Rex intervino, haciéndose el pacificador. Asher, este laboratorio seguía siendo el legado del profesor Thorne. Era su estudiante favorito. No le haría ninguna gracia que las cosas llegaran a este punto. Independientemente de tus supuestos logros, no puedes usar el divorcio y el laboratorio para chantajear a Serafina y que te ayude.
A primera vista, sus palabras parecían sinceras, pero cada frase era una indirecta apenas velada, acusándome de faltarle el respeto a mi mentor, de ser inútil y de usar mi inexistente investigación para presionar a mi esposa. Efectivamente, en cuanto terminó, la mirada de Serafina se volvió hacia mí, llena de desprecio, como si dejar este laboratorio me dejara en la indigencia y vagando por las calles. Me limité a resoplar, divertido por su miopía. No entendían que un investigador de mi calibre fuera tan solicitado en cualquier lugar. Mi larga estancia aquí había sido únicamente por respeto al profesor Thorne. No estoy chantajeando a nadie, repliqué con desdén. Al contrario, si lo estás haciendo. Qué dulce, ¿verdad? En los 5 años que Serafina y yo llevamos casados, no has dejado de sembrar discordia entre nosotros. Ahora que Serafina y yo nos estamos divorciando, ¿no es esto justo lo que querías, Rex? Asher, ¿de qué estás hablando? Rex fingió sorpresa, con una expresión de dolor en el rostro. ¿Cómo puedes acusarme así? Todo lo que hago es por Serafina y su madre. Serafina dio un paso adelante, con el rostro como una nube de tormenta. Rex, no le hagas caso. Alguien como él no entendería tu sincero cariño. Su presunción era repugnante. No tenía ganas de seguir discutiendo. Me quité la placa de identificación del cuello. Justo cuando estaba a punto de salir, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. Una bofetada brutal me impactó en la cara, seguida de un grito furioso. ¡Maldito desagradecido! ¿A dónde crees que vas? Me tambaleé por el golpe inesperado. Al mirar más de cerca, vi a Alera, la madre de Serafina, con lágrimas corriendo por su rostro. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Cómo pudo mi Serafina casarse con un inútil? Soy tu suegra, la esposa de tu antiguo mentor. ¿Cómo puedes negarte a curarme? Espero que nunca encuentres la paz, ni siquiera en la muerte. Su rostro estaba contraído por el odio. Otra bofetada de la mujer que, durante años, me había tratado con un desdén apenas disimulado. La miré con voz fría. ¿Qué? ¿Solo por ser tu yerno estoy obligado mágicamente a curarte? Serafina había estado demasiado ocupada destruyendo mi equipo como para llamar a su madre. Solo 3 de nosotros estábamos presentes. El responsable de la oportuna llegada de Alera era evidente. De todas las personas en mi vida, a quien más despreciaba era a mi suegra. Mientras la profesora Thorne vivía, me mostraba cierta amabilidad. Cuando me casé con Serafina, me presentó con orgullo como su yerno, un genio científico. Pero tras el fallecimiento de la profesora Thorne, su lealtad se centró por completo en Rex. Día tras día, ella insistía. ¿De qué sirve que Serafina se case contigo? Para ella, yo era inútil, simplemente porque me sumergí en la investigación. Seguí la visión de mi mentor, continuando su trabajo después de su muerte, en lugar de buscar puestos lucrativos en grandes corporaciones o laboratorios famosos. No tenía un trabajo ostentoso. Mis ingresos mensuales consistían únicamente en una modesta beca del gobierno para talento científico. Para Alera, yo era un aprovechado. Rex, en cambio, había crecido bajo su atenta mirada. Siempre encantadora, siempre despreocupada. Su corazón le pertenecía desde hacía mucho tiempo. Y, como era de esperar, volvió a estallar. ¿Así me hablas? Soy tu suegra. ¿Dónde está tu respeto? Rex es 10 veces más hombre que tú. Reprimí una carcajada, fingiendo atención. Ay, ¿qué más me falta comparado con él? Por favor, cuéntamelo todo de una vez. Alera abrió los ojos de par en par y se lanzó a una diatriba. ¿Cómo te atreves a preguntar? Rex nunca te responde como tú. ¿Y que si tienes estudios? Sigues dependiendo de mi familia, ¿verdad? ¿Cuánto has ahorrado en todos estos años? Se despotricó, despreciándome mientras colmaba de elogios a Rex. Pero noté que sus elogios siempre eran superficiales. Rex la hacía reír, la cautivaba con su conversación. Mientras ellos se divertían, yo estaba absorto en complejas reacciones químicas. Mientras Rex llevaba a Alera y Serafina de compras y de vacaciones, yo publicaba artículos científicos. Rex estaba desempleado, pero ella lo llamaba planificar su vida. Él no tenía ahorros,
Pero ella declaró que era joven y tenía oportunidades. Al final, su queja siempre era la misma: yo era un gorronero. A ella no le importaban mis avances científicos. Le importaba cuánto dinero ganaba y si le daba prestigio superficial. Mientras despotricaba, asentí de repente. Está bien, Alera. Si crees que Rex es tan maravilloso, entonces deja que sea tu yerno. Su torrente de insultos cesó de golpe. Me miró, completamente incrédula. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir? Me encogí de hombros. Exactamente como suena. Alera, ya me has tolerado bastante todos estos años, ¿verdad? Serafina, de pie junto a su madre, la rodeó rápidamente con un brazo y me miró fijamente. Asher, si has hecho enfadar a mi madre, jamás te lo perdonaré. Los ojos de Rex se iluminaron, con una expresión de suficiencia y triunfo en su rostro. Claramente esperaba avivar nuestro conflicto. Lo ignoré, con la mirada fija en Alera. Cuando Rex te llamó, ¿no te lo dijo? Serafina y yo nos vamos a divorciar. Alera frunció el ceño. Respiró hondo y luego gritó: tonterías. El divorcio no se declara así como así. Asher, te doy una última oportunidad. Recupérate. Al ver su ultimátum, le respondí con un rugido. ¿Por qué debería? Quiero el divorcio, Serafina. Mi repentino arrebato dejó a Serafina en silencio. Ya no podía contener la rabia. La traición a mi matrimonio, la destrucción del trabajo de mi vida. Era demasiado. Agarré a Serafina del brazo y la lancé hacia la puerta del laboratorio. ¡Fuera! ¡Fuera! Empujé también a Alera y a Rex, sacándolos a empujones. ¡Fuera! ¡Todos! Hasta que lo reclames formalmente. Este sigue siendo mi laboratorio. Del profesor Thorne y mío. No esperaban tanta fuerza y agresividad de mi parte. Nadie se impuso. Asher, haré que te arrepientas de esto. Serafina gritó, y con eso, se marcharon furiosos. No les hice caso. Ese mismo día, empaqué mis escasas pertenencias, usé mis ahorros para conseguir un apartamento nuevo y sencillo. Y ni siquiera regresé a la supuesta casa que compartía con Serafina. Simplemente esperé el día en que se formalizara nuestro divorcio. Pero a los pocos días de mudarme, empecé a sentirme incómoda. Es él, mira. Vi su foto. ¿No vive en nuestro barrio? Debe ser él. Tan joven, pero capaz de estas cosas. Escuché fragmentos de conversaciones de transeúntes, susurros impregnados de asco. A veces, incluso se oían maldiciones. Al principio, lo descarté como coincidencia. Pero pronto me di cuenta de que sus miradas sentenciosas me estaban dirigidas directamente. Sus ojos reflejaban un desprecio escalofriante, como si hubiera cometido un crimen atroz. Confundido, no podía comprender la razón. No lo comprendí hasta que mi casero, furioso, me exigió que desalojara la vivienda. Ve a verlo tú mismo, espetó. Alquilar a gente como tú es desperdiciar un buen apartamento. Sus palabras me impulsaron a revisar mi teléfono. El incidente con Alara, mi negativa a atenderla, se había vuelto viral. Internet estaba inundado de insultos y acusaciones. Algunos me llamaron poco filial. Otros afirmaron que mi investigación era una farsa, que no podía curar el cáncer y que solo era un fanfarrón. Alguien incluso desenterró mi antigua universidad y mi información personal. Mi cara, por supuesto, estaba por todas partes. Revisé la indignación. Apreté la mandíbula. Justo entonces, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía Ren, mi colega de mayor antigüedad y antiguo mentor durante mis estudios de posgrado. Asher, ¿qué es todo esto en Internet? Tú no eres así. A pesar de los años que no habíamos hablado, su voz estaba llena de genuina preocupación. Suspiré, reprimiendo una nueva oleada de ira, y le conté toda la historia a Ren. Siguió un largo silencio. Entonces habló con voz firme. Esto se está agravando rápidamente. Cualquier intento de defenderse solo lo empeorará. ¿Considerarías venir aquí? Podrías refugiarte con nosotros. Con tu capacidad de investigación y mi recomendación, no habrá ningún problema.
Su oferta me conmovió. Ren era actualmente investigadora destacada en un prestigioso instituto nacional. Me había invitado años atrás, pero decliné la invitación, priorizando a mi familia sobre un futuro más prometedor. Gracias, Ren. Lo pensaré. Parecía aliviada, a punto de decir algo más, cuando un clamor de voces furiosas estalló fuera de mi puerta. Colgué. Asher, escoria aprovechada, ven aquí y danos una explicación. Así es. Tienes el valor de aprovecharte, pero no de curar a tu propia suegra. Eres demasiado cobarde para dar la cara. Al bajar las escaleras, vi a Serafina y Rex liderando una multitud furiosa frente a mi edificio. La multitud bullía de especulaciones e indignación. Algunos en la parte delantera repetían las acusaciones. ¿Cómo puede existir una persona así? Es completamente inhumano. Nunca había visto tanta desvergüenza en mi vida. Serafina, envalentonada por la multitud, dio un paso al frente. Asher, solo rompí una pieza de tu equipo chatarra. ¿Acaso la maquinaria es más importante que una vida humana? ¿Por qué no salvas a mi madre? Intervino Rex, con la voz cargada de veneno. Eres un asesino, Asher. Si algo le pasa a Yera, Serafina y yo, jamás te lo perdonaremos. Nos aseguraremos de que no tengas paz el resto de tu vida. Su teatralidad moralista me llevó al límite. Me reí, con una risa amarga y hueca. ¿Equipo de chatarra? Sabes, Serafina, que ese equipo de chatarra era lo único que podría haber salvado a tu madre. Mis palabras la silenciaron, visiblemente impactada. Entonces, una mueca de desprecio regresó. ¿Por una máquina no puedes salvar a mi madre? Menudo chiste. Se negó a creerme. Apenas te graduaste de la universidad bajo la supervisión de tu padre. Repliqué, con la ira a flor de piel. ¿Qué sabes tú de investigación científica? Al verla respirar hondo, lista para soltar otra diatriba, la interrumpí. Serafina, nunca te molestaste en entender mi trabajo, ¿verdad? Esa cápsula médica que destruiste ese día estaba diseñada específicamente para el tratamiento del cáncer. Mencionar ese día me enfureció aún más. Cuando me obligaste a agachar la cabeza, haciéndome doblegarme ante Rex, ¿consideraste alguna vez cuántas vidas perderían la oportunidad de recibir tratamiento? Lo destapé todo. Por culpa de Rex, Serafina siempre me había menospreciado. ¿Qué investigué? Mi progreso. A ella no le importó en absoluto. No le importó mi dedicación ni las noches sin dormir dedicadas a avances cruciales. Mi investigación sobre esa cápsula médica había llegado a su fase final. Una ligera ampliación y la producción en masa habrían sido posibles. Habría sido una buena noticia sin precedentes para todos, un punto de inflexión a nivel mundial. Pero Serafina había menospreciado mi carácter con indiferencia, insultado los resultados de mis experimentos, en un ataque de ira, lo había destruido todo. Y ahora, sin querer, había destruido la esperanza de vida de su propia madre. Mis acusaciones flotaban pesadamente en el aire. La multitud, inicialmente hostil, ahora murmuraba con incertidumbre. No esperaban este giro de los acontecimientos. Aunque la veracidad de mis afirmaciones estaba por verse, algunos miraban a Serafina con cierta duda. ¿Qué pasa? Ambas partes parecen convincentes. Es difícil decirlo, pero el científico tiene razón. Exactamente, ¿y si lo están calumniando? La tensión era palpable. Serafina, ¿es cierto? Incluso Yera, quien momentos antes lideraba los cánticos furiosos, ahora miraba a su hija con recelo. La compostura de Serafina flaqueó. Claro, no tenía ni idea de para qué servía la máquina, pero eso no le impidió negar mis afirmaciones. Se tranquilizó, adoptando de nuevo un tono arrogante. Esa cápsula médica rota tuya. ¿A quién ha curado? ¿A quién ha ayudado en todos estos años? Rex, al captar su intención, intervino rápidamente. Así es. Ahora que ya no está, puedes decir lo que quieras. Claro, tuvo efectos milagrosos, ¿verdad? Hizo una mueca de desprecio y luego se giró para incitar a la multitud. Damas y caballeros, creemos que podría tener algunas teorías sobre las células cancerosas, pero no estoy tan seguro de si los resultados son tan milagrosos como afirma.
Si de verdad fuera brillante, ¿por qué estaría atrapado en un lugar tan pequeño como este? Estaría en congresos internacionales, recibiendo premios. Si de verdad hubiera tenido un gran avance, ¿por qué quedarse en este pueblo? Instigado por Rex, los rumores en mi contra se intensificaron. Tiene razón. Sí, si era tan increíble, ¿por qué sigue aquí? Estaría revolucionando la medicina. Si era tan importante, ¿por qué no detuvo a su esposa entonces? Ahora que la máquina ya no está, puede reclamar lo que quiera. Alguien gritó fraude, y otros siguieron su ejemplo, con la ira reavivándose, amenazando con desbordarse. El rostro de Serafina estaba helado. Apretó los dientes. Asher, si no aceptas salvar a mi madre hoy, no saldrás de aquí sano y salvo. La multitud se apiñaba, el aire cargado de amenaza. En ese momento, sonó una bocina ensordecedora. Una elegante camioneta negra sin distintivos, con ventanas tintadas y un sutil emblema del gobierno, se abrió paso entre la multitud y se detuvo en seco justo frente a nosotros. De ella salió Ren, flanqueada por dos agentes de seguridad de rostro severo. Vestía un uniforme impecable de investigación y gafas sin montura, y su mirada recorría a la multitud. Su voz, profunda y resonante, atravesó el clamor. Si no fuera por ella, dijo Ren, con la mirada fija en Serafina. ¿Crees que Asher se habría molestado en quedarse aquí? En todos mis años de investigación, he mantenido correspondencia con muchos colegas. Ella apoya mi trabajo y comprende la importancia de este experimento para superar enfermedades. ¿Quién eres?, preguntó Serafina, entrecerrando los ojos con recelo al mirar a la mujer que tenía delante. Pero entre la multitud, una voz más informada jadeó. ¿Ese emblema de la camioneta, no es del Instituto Provincial de Investigación Avanzada? Otra persona respiró hondo. Parece que son de la División de Proyectos Especiales. Madre mía, con razón pudieron entrar en una zona residencial como esta. Pero Serafina seguía sin convencerse. No podía creer que conociera a alguien tan poderoso. Tras una rápida evaluación, se burló. Oh, una investigadora destacada de un instituto prestigioso, y tan guapa. Asher, ni siquiera puedes contratar a una actriz decente. Rex asintió rápidamente. Exactamente. Deberías haber contratado a un anciano canoso. Enviar a una joven así. Dudo que este instituto sea un centro de investigación legítimo. Unas risas nerviosas resonaron entre la multitud. Al oírlos insultar a mi mentor, mi rostro se ensombreció. ¿Quién te dio permiso para insultar a la doctora Ren? Serafina me ignoró, con un destello de celos puros en sus ojos. ¿La doctora Ren? Más bien una mujer poco profesional que Asher encontró en alguna parte. Hoy te desenmascararé. Gritó, abalanzándose sobre Ren. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un miembro del personal de seguridad se movió a una velocidad increíble, interceptándola con un fuerte empujón que la hizo caer al suelo. Retrocede, ordenó el guardia con voz aguda e inflexible. ¿Quién eres tú para faltarle el respeto al profesor Ren? Serafina gritó de dolor, poniéndose de pie a toda prisa, casi perdiendo el equilibrio de nuevo. La multitud estaba atónita. No esperaban una intervención física real. Rex corrió al lado de Serafina al ver la herida. Sacó su teléfono, furioso. Actores, se han excedido. Espera. Voy a llamar a la policía. A ver si finges. Pero en cuanto el teléfono de Rex se conectó, se lo arrebataron de la mano. Este es el proyecto Overwatch, Instituto 052. Estamos manejando esta situación. Si tiene algún problema, contacte a sus superiores. El guardia de seguridad dijo una sola frase al teléfono. Al otro lado, el policía lo saludó respetuosamente y luego colgó. Se hizo un silencio denso y absoluto. Todos finalmente comprendieron que la identidad del profesor Ren no era una simple actuación. Esto no podía ser falso. Rex había llamado a la policía de verdad. El equipo que llevaban los guardias no era de utilería. Dios mío, susurró alguien. Hoy veo a una científica de verdad. La multitud bullía en susurros, pero nadie se atrevía a hablar ni a desafiar la autoridad que tenían delante. Serafina se agarraba el hombro magullado, le escocían los ojos de dolor e indignación.
Rex, completamente atónito, miró fijamente al guardia, Aren, al potente vehículo. Con una fuerza superior a la policía, Ren, al ver a la multitud sometida, se volvió hacia mí. Asher, te invito formalmente, en nombre de nuestro instituto, a unirte a nosotros. Aunque tu equipo ha sido destruido, tengo plena fe en que, con tu excepcional talento investigador, podrás empezar de nuevo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de Serafina y Rex. Además, si vienes conmigo, te garantizo que ningún insensato volverá a obstaculizar tu investigación. Serafina se quedó sin aliento, mirando a Aren, y un escalofrío le recorrió la espalda. Momentos después, la invitación oficial del director del instituto llegó a mis manos. La sensación de ser verdaderamente valorada, algo que no había experimentado en años, me dejó momentáneamente atónita. Entonces, sin dudarlo, acepté. Gracias, Ren. No te decepcionaré. Todos, excepto Ren, miraban con asombro. En ese momento, un gemido desgarrador resonó en el aire. ¿Y yo qué? Mi cáncer es terminal. Alera se abalanzó sobre él, con lágrimas en los ojos. El desprecio desapareció, reemplazado por disculpas desesperadas. Asher, me equivoqué. No logré controlar a Serafina. Pero no puedes irte así como así. ¿Qué haré? Los médicos dicen que me quedan menos de 3 meses. Su voz estaba llena del amargo arrepentimiento de alguien que, con sus propias manos, había rechazado su última esperanza. No debí haberla dejado ir a buscarte, interrumpiendo tu trabajo. Simplemente la miré y me di la vuelta para irme. Asher, Serafina me agarró del brazo, forzando una sonrisa forzada. Así que tu investigación fue realmente tan impresionante. Me equivoqué. Estaba ciego. Pero estuvimos casados 5 años. ¿No puedes, por los viejos tiempos, salvar a mi madre? Me quité la mano de encima con voz fría. ¿No oíste nada de lo que dije? Te lo dije, ya es imposible. Destruiste el equipo. Te sugiero que la dejes disfrutar del tiempo que le queda. Come lo que pueda, bebe lo que quiera. Serafina parecía haber encontrado un salvavidas. Pues, arréglalo. Solo le eché un poco de agua. No puede ser tan malo, ¿verdad? Ingenuamente, creyó que con una simple limpieza y una pequeña reparación bastaría. Pero las cosas nunca fueron tan sencillas. Me burlé. ¿Crees que esto es un electrodoméstico normal? Era un equipo de precisión. Incluso un breve cortocircuito afecta a todo el sistema, y ni hablar de verter agua directamente en él. Serafina estaba completamente aturdida. Parecía que no había comprendido el verdadero valor de lo que había destruido. Presa del pánico, solo pudo tartamudear. Luego, construye otro. Puedo ayudarte a encontrar las piezas. Negué con la cabeza, con una amarga diversión surgiendo. Serafina, me llevó 5 años construir uno. Si quieres que empiece de nuevo, quizá puedas esperar. ¿Pero tu madre sí? Al oír esto, el dolor de Alera estalló, incontrolable. Cayó de rodillas, llorando desconsoladamente, suplicándome. Asher, debes tener una forma, ¿verdad? No puedes simplemente verme morir. Sus lamentos desesperados me llenaron de asco. La aparté. Fuiste tú quien me llamó gorrona. Y ahora me necesitas para salvarte la vida. ¿Qué tan hipócrita puedes ser? ¿Qué sigue? Si el doctor Ren luego dice que mi investigación es inútil, ¿me exigirás una compensación? Alera gritó de dolor. Rex se apresuró a ayudarla. Alera, ¿estás bien? Me miró fijamente y luego se giró hacia Serafina. Serafina, no tienes por qué humillarte así. La máquina ya no está, ¿y qué? Solo están haciendo afirmaciones. ¿Quién dice que Asher tiene talento de verdad? Pero antes de que pudiera terminar, la mano de Serafina apareció como un rayo y lo golpeó en la cara. Cállate, gritó. Su rostro se contorsionó de rabia. Con un reconocido investigador validando mis afirmaciones, no se dejó convencer fácilmente por las desestimaciones de Rex. Te es fácil hablar. La máquina se ha ido, pero no es tu madre la que se está muriendo.
Rex, completamente sorprendido por la bofetada, parecía completamente ofendido. Empezó a hablar, pero Serafina lo interrumpió con saña. Es todo culpa tuya. Si no me hubieras instigado ese día, ¿habríamos llegado a esto? Fuera. No quiero verte. Rex la miró fijamente, profundamente dolido. ¿Quieres que me vaya? Serafina asintió sin dudarlo, empujándolo. Fuera. Fuera. Es todo culpa tuya. Alera, viendo una salida a su propio dolor e ira, se unió a los empujones y gritos, olvidando por completo que Rex acababa de intentar ayudarla. Instigaste a mi hija a destruir la máquina. Rex, ¿acaso eres humano? ¿Eres digno de mí? Ante las miradas desconcertadas de la multitud, Rex no tuvo más remedio que retirarse, humillado. Ahora que Rex se había ido, Serafina me miró con un destello de pánico en los ojos. Asher, de verdad lo lamento. Por favor, te lo ruego, solo una oportunidad más. Negué con la cabeza, con la repulsión enroscándose en mis entrañas. Serafina, ¿qué significó nuestro matrimonio para ti? ¿Qué significó nuestra relación? ¿Fue solo un juego? No lo apreciaste entonces, y ahora culpas a otra persona. ¿Qué prueba es esa? No me amas. Solo tienes miedo de perder a tu madre, y aún más miedo de que, si lo consigo, te abandone. A nuestro alrededor, la multitud, tras nuestra acalorada discusión, finalmente descifró la verdad. Así que fue por culpa de un tercero que traicionó a su marido. ¿Qué es esto? ¿Acaso esta familia no tiene vergüenza? Nunca había visto tanta desvergüenza. Ella y ese hombre atreviéndose a venir a su apartamento. Ni hablar. Casi nos manipularon. Ahora, solo están cosechando lo que sembraron. La multitud murmuró, con miradas llenas de desprecio. La cara de Serafina, roja de vergüenza. Lo negó en voz alta. No, no es así. A mí también me manipularon. Me miró suplicante, esperando que dijera algo para ayudarla. Simplemente dije con calma, Serafina, tú y Rex, ambos conocen la verdad de su relación. Para que quede claro, no tenemos futuro. Volveré en un mes por los papeles del divorcio. Dicho esto, no esperé su respuesta, simplemente me subí a la camioneta del gobierno. Por el retrovisor, vi a Serafina desplomarse en el suelo, con el rostro perdido. Alara se desplomó a su lado, llorando desconsoladamente. Durante un tiempo, Serafina intentó contactarme repetidamente, pero ninguno de sus intentos logró evadir la seguridad del instituto. Desde la seguridad de la sala de vigilancia, la vi adelgazar, más demacrada. Asher, ¿desconsolado? ¿Sigue enamorado? La broma juguetona de Ren fue respondida con un suspiro. Ren, por favor. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo podría seguir sintiendo algo por ella? Desde que me fui, supe que el estado de Alara había empeorado, hasta el punto de que la habían mejorado. Al principio, Serafina la cuidó con esmero, pero con el tiempo, su paciencia se agotó. Alara, atormentada por su enfermedad, no era una paciente fácil, pues se desquitaba a diario. La relación entre madre e hija se deterioró, casi derrumbándose en cuestión de meses. Sin embargo, Serafina no era del todo indiferente. Buscó mi ayuda desesperadamente, con la esperanza de que al menos pudiera frenar la metástasis del cáncer. Sabía que podría haberle prolongado la vida a Alara, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo? Menos de 2 semanas después, Serafina apareció de nuevo en el instituto, pero esta vez era diferente. Su mirada reflejaba una determinación desesperada. Dile a Asher que salga. Si no lo hace, moriré aquí mismo. Tenía el pelo despeinado. Su rostro estaba demacrado. Se puso un cuchillo en la garganta. Si muero aquí, será un escándalo para un instituto tan prestigioso como el suyo. Saquen a Asher ahora. En su estado de frenesí, levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. La locura en ellos se transformó al instante en alegría. Asher, viniste. No quieres que muera, ¿verdad? Todavía te importo, ¿verdad? Ella creía que mi apariencia era una prueba de afecto persistente, pero en realidad, simplemente no quería una fatalidad en la puerta del instituto.
Mirándola a los ojos esperanzados, le dije claramente, ¿a qué juegas? Estoy aquí porque quiero que mueras en otro lugar. No en la entrada de mi trabajo. Serafina, estamos divorciados. ¿Puedes dejar de ser tan ingenua? Su rostro se puso pálido al instante. Finalmente lo entendió. Ya no le quedaba afecto. El cuchillo cayó al suelo. Se desplomó, sollozando desconsoladamente. ¿Y entonces qué hago? Asher, dime, ¿qué hago? Mi madre se está muriendo. Es la única madre que tengo. ¿Cómo la salvo? Al ver su desesperación, dije en voz baja, no eres la única responsable de este desenlace. Hice una pausa para guiar sus pensamientos. Serafina, nunca quisiste destruir mi máquina, ¿verdad? ¿Quién te instigó? ¿Quién te dio ese cubo de agua? Ante mi deliberada insistencia, Serafina dejó de sollozar y murmuró, sí, no fui yo. Yo no lastimé a mi madre. Fue Rex. Él lo hizo. Se puso de pie tambaleándose, aún murmurando, y se dio la vuelta para irse. Menos de 2 días después, llamaron del hospital. Alera había fallecido debido a complicaciones de su enfermedad. Para mí, la noticia no me causó ninguna emoción. Su enfermedad era incurable, y el rápido fin de su sufrimiento fue un alivio. Creí que Serafina y yo finalmente nos liberaríamos la una de la otra. Pero solo unos días después, la policía llamó. Rex había muerto, sucumbiendo a las heridas sufridas tras un altercado violento. La culpable, Serafina. Según la policía, Serafina había buscado a Rex con la clara intención de hacerle daño. Apenas había salido de su edificio cuando ella lo atacó en un ataque de desesperación y rabia, causándole la muerte. Serafina le rogó a la policía que me informara, pidiendo un último encuentro. Dijeron que estaba profundamente arrepentida. Lo confesó todo y su única petición fue verme una última vez para disculparse. Pero a estas alturas, cualquier disculpa era inútil. Rechacé la reunión y colgué el teléfono. Con eso, todas las sombras del pasado finalmente se desvanecieron. Un futuro brillante me esperaba.